rompe todos los parámetros con una aureola gigante encima, que no camina sino levita. Podríamos pensar en eso. Sin embargo, quiero pedirles que pensemos un poquito en ese pueblo especial. En Génesis, al principio, Dios creó al hombre y decidió hacer de una costilla su ayuda idónea, y entonces creó a la mujer. Y cuando Dios creó a la mujer, ahí estaba el pueblo de Dios, para que tomaran el control sobre todas las cosas. Sin embargo, la serpiente le habló a la mujer, y la mujer pecó, y le dio a comer también a su esposo. Cuando vamos a Abraham, Dios le dice a Abraham: Abraham, tú eres mi escogido. Deja tu tierra, tu parentela, y avanza a donde yo te voy a indicar, y haré de ti una nación grande, mi nación, y los bendeciré por donde quiera que vayan. Y en ese proceso le anunció que tendría un hijo con su esposa. Su esposa se rió de Dios, no creyó. Y después de eso, pues en su falta de fe, su esposa le dice: acuéstate con la esclava. Era su esclava de confianza, era su dama de compañía. Y ella te dará el hijo. Y así lo hizo Abraham. Y ese niño que nace se convierte en la división, también bendecido por Dios, pero nace la división, el pueblo de Dios. Después, Jacob se queda con la bendición a cambio de un plato de lentejas, a cambio de una mentira. Y cuando Jacob tiene sus hijos, encontramos entre los hijos de Jacob una cantidad de conflictos y divisiones, a tal punto que despertó un celo muy grande por José. Y ellos decidieron a José venderlo. Lo iban a matar, pero finalmente lo vendieron como esclavo. Y quienes compraron a José lo llevaron y lo pusieron a trabajar en la hacienda de un hombre muy poderoso. Lo compró Potifar, el pueblo de Dios. Y Potifar le vio tanto potencial a José que lo colocó como administrador de su casa. Y Dios bendijo la casa de Potifar desde el momento en que José la asumió. Pero después de eso, sus hermanos que lo habían vendido, que eran el pueblo de Dios, y su padre Jacob, quedaron en un tiempo de sequía y de mucha hambruna. Pero Dios le había dado instrucciones por medio de un sueño al faraón a José de almacenar, de cultivar, de guardar. Y entonces ellos tenían cómo alimentar. Y de esa manera llega el pueblo de Dios nuevamente a unirse al encontrarse con José, que ahora era un hombre muy importante. Y ellos llegan a Egipto por una bendición, porque había provisión. Pero al pasar el tiempo,
se quedaron en Egipto, se adaptaron a las costumbres y se multiplicaron. Y los egipcios entonces dijeron, son tantos que esto ya es un problema. Los esclavizaron. En algún momento tomaron la decisión de matar al varón que naciera. Y ahí entre esos, Moisés, que termina viviendo en el palacio. Pero después él se va, porque él es pueblo de Dios, como todos sus hermanos, como todo el pueblo judío que está esclavo en Egipto. Y Dios lo escoge para que libere a su pueblo. Este preámbulo, porque cuando pensamos en que el pueblo de Dios levita, tiene aureolas, pensemos en ese pueblo que vivía allá, ese pueblo que había hecho lo que había hecho y lo que habían hecho hasta a esta pequeña reseña. Moisés empieza a trabajar para obtener la libertad. Y con el respaldo de Dios, logra convencer al pueblo que lo siga y que sean libres. Y salen detrás de Moisés 600,000 varones judíos, el pueblo de Dios, más sus mujeres, más sus hijos, y llevan con ellos sus animales. Incluso se menciona que se van con ellos algunos no judíos. Supongo que no egipcios, de otros pueblos. Y bueno, ellos salen, logran salir, pero cuando ya se han alejado, llegan al borde del mar, a la orilla del mar. Y piensan, no, estamos acorralados, tenemos que irnos para otro lado. Pero Dios le da la instrucción que no, que regresen y acampen ahí. Los informantes del faraón le dicen, están acorralados. Y ellos piensan, era nuestra mano de obra, eran nuestros esclavos. Todos nuestros proyectos, toda nuestra infraestructura de ingeniería está muy afectada. ¿Cómo vamos a seguir construyendo sin ellos? Vamos por nuestros esclavos. Y ahí en ese punto quiero que me acompañen al libro de Éxodo en el capítulo 14 y vamos a leer desde el versículo 13 en adelante. No tengan miedo, respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú, levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de su ejército, y de carros y jinetes. Y cuando me haya cubierto de gloria a costa de ellos, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Entonces el ángel de Dios, que marchaba al frente del ejército israelita, se dio vuelta y fue a situarse atrás de este. Lo mismo sucedió con la columna de nube
que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó hacia la retaguardia, quedando entre los egipcios y los israelitas. Durante toda la noche, la nube fue oscuridad para unos y luz para otros. Así que en toda esa noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Moisés extendió su brazo sobre el mar y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este, que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron y los israelitas lo cruzaron sobre la tierra seca, y el mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que hables directamente al corazón, que tu palabra quede escrita en él, Señor, y que nos permita transformar nuestras vidas, entender que somos tu pueblo, aún a pesar de nosotros, Señor. Yo bendigo tu nombre, Señor, y te doy gracias por el privilegio que me das de compartir tu palabra. Bien, primero, no tengan miedo. Dios todo el tiempo le dice a su gente, a su pueblo, no tengan miedo. Sin embargo, el pueblo de Dios en muchas partes manifiesta temor. No hace cosas por temor. No se queda quieto por temor. No avanza por temor. Dios quiere que hagamos su voluntad, no nuestra voluntad. Dios quiere que seamos sujetos a su voluntad. Yo no puedo encontrar una situación de mayor gozo, de mayor esplendor, de mayor gracia, fuego, pasión en la vida de un hombre que los tiempos con Dios. Que cuando Dios realmente gobierna tu vida. Sin embargo, y aún a pesar de eso, el pueblo de Dios se resiste a que Dios le gobierne. Y entonces decide que va a ser gran parte de lo que dice su palabra, pero no toda su palabra. Porque hay algunos apartes que no le sirven y tratan de acomodarlos con su lógica y su arrogancia. Pero Dios quiere que seamos sujetos en el esplendor total y absoluto de su palabra, y que no tengamos miedo, porque hay gozo cuando nos sujetamos. Pero aquí vemos que el pueblo de Dios no se quiere sujetar. ¿Por qué? Por muchas razones. ¿Cuántos de ellos realmente querían ser libres? Realmente cuando Moisés iba y les hablaba, y Aarón y los hermanos hablaban a los demás y les decían, oye, vamos con Moisés, seamos libres, abandonemos todo. ¿Cuántos de ellos querían ser libres? La mayoría no quería ser libre, la mayoría decía, ¿y para qué? Así estamos bien, aquí hay comida, aquí hay diversión, aquí nos permiten vivir en familia, aquí, aunque nos traten mal, tenemos comida, protección, techo. Y si viene algún pueblo guerrero, ellos pelean, nosotros no tenemos que pelear, quedémonos quietos. Tengan la seguridad, ubíquense en el momento de lo que ellos estaban viviendo. Ellos estaban cómodos siendo esclavos. La gran mayoría quería estar ahí. Ese espíritu de libertad estaba totalmente apaciguado.
Hoy día, el pueblo de Dios puede estar esclavo de los vicios, puede estar esclavo del internet, puede estar esclavo de las drogas, del alcohol, de la pornografía, del sexo, de la apatía. Y aunque Dios llama al pueblo y le dice, yo te doy la libertad, ven. Y envió a Jesús para que por medio de él fuéramos libres, el pueblo no quiere ser libre y busca maneras de esclavizarse. Y todo pecado esclaviza. Te quita la libertad, te quita el gozo, te quita la alegría, te genera vergüenza. Pero aún a pesar de eso, no quieres ser libre. Una bendición terminó convirtiéndose en esclavitud. ¿A qué me refiero? A que todo el pueblo de Dios, toda la descendencia de Jacob, llegó a Egipto por una bendición. Iban a tener alimento, les dieron una tierra. ¡Qué bendición! Pero terminaron siendo esclavos. Y al terminar siendo esclavos, nos hace pensar cuántas veces una bendición que Dios nos da a nosotros termina llevándonos a la esclavitud. ¿Cuántas personas no son capaces de manejar la bendición y se esclavizan? ¿Cuánto nos da Dios que en lugar de convertirlo en algo extraordinario y de ver el esplendor y la majestad de Dios y la grandeza de Dios sobre nuestra vida, nosotros terminamos usando eso para esclavizarnos o para perder la comunión? ¿Cuánta gente hay que no puede tener dinero porque simplemente si tiene dinero se enloquece? ¿Cuánta gente no puede tener cosas porque cuando las tiene hace lo que no debe hacer? Y la palabra dice que al que es fiel en lo poco, sobre mucho será puesto. Pero a veces te dan algo y haces cosas que no. Te dan una libertad y haces cosas que no. Te dan un poder y haces cosas que no. Y defraudas. Y entonces dejas de ser sujeto a la palabra. Dejas de ser sujeto a Dios. Y Dios nos pide que hagamos las cosas conforme a su preciosa voluntad. Pero muchas veces la preciosa voluntad de Dios se vuelve harta para muchos, se vuelve incómoda, porque tú quieres hacer lo que te da la gana. Y la palabra nos dice que no, y que debemos sujetarnos. Acompáñenme por favor al libro de Números. Vamos a leer en el capítulo 20, versículo 2. Como hubo una gran escasez de agua, los israelitas se amotinaron contra Moisés y Aarón y le reclamaron a Moisés: ojalá el Señor nos hubiera dejado morir junto con nuestros hermanos. ¿No somos acaso asamblea del Señor? ¿Para qué nos trajiste a este desierto a morir como nuestro ganado? Estaban pasando por un tiempo de sequía. Y en ese tiempo de sequía, entonces empezaron a renegar de Dios. Habían visto el esplendor de Dios. Imagínense que Dios decidiera abrir el mar en dos para que tú camines por medio del mar
sobre lo seco. Que tú vivas eso, pero un poquito más adelante estés renegando porque no hay agua. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Nos mentiste, nos metiste en este horrible lugar. Aquí no hay semillas, ni higuera, ni viñas, ni granados, y ni siquiera hay agua. Yo hago una pausa y te pido que reflexiones. ¿Reniegas? Dios te está llevando a la tierra prometida. Dios te está guiando. Está a cargo de tu camino. ¿Reniegas? Moisés y Aarón se apartaron de la asamblea y fueron a la entrada de la tienda de reunión, donde se postraron rostro en tierra. Moisés y Aarón fueron y se postraron ante Dios. Una actitud diferente a la del pueblo de Dios. Entonces la gloria del Señor le dijo a Moisés: toma la vara y reúne a la asamblea. En presencia de esta, tú y tu hermano le ordenarán a la roca que dé agua. Así harán que de ella brote agua y darán de beber a la asamblea y a su ganado. Tal como el Señor se lo había ordenado, Moisés tomó la vara que estaba ante el Señor. Luego Moisés y Aarón reunieron a la asamblea frente a la roca y Moisés dijo: escuchen, rebeldes. Quizás después de reflexionar podrías colocar por encima de la palabra rebeldes tu nombre, pero si lo tienes que escribir, escríbelo en lápiz, porque la palabra de Dios hará que no sea así. ¿Acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Dicho esto, levantó la mano y 2 veces golpeó la roca con la vara, y brotó agua en abundancia, de la cual bebieron la asamblea y el ganado. Simplemente obedeció, creyó, reunió a la asamblea. Cuando Dios nos pide que hagamos algo, uno piensa: ¿pero cómo? ¿Cómo? ¿Y si no funciona? ¿Y si no funciona, quedaremos en vergüenza? ¿Qué pasa si la semilla no germina? ¡Qué vergüenza! Y gran cantidad de personas del pueblo de Dios no obedece por temor a quedar en vergüenza. Fíjese que el pueblo de Dios estaba rebelde, menos Moisés y Aarón. Ellos fueron y se postraron ante Dios y creyeron en la instrucción. Y la instrucción era: toma esta vara y golpea una roca. Imagínate que te pares, convoques al pueblo creyendo lo que Dios te dijo, y tú agarres con la vara, golpeas la roca 2 veces. ¿Quieren agua? Y salió el manantial de agua. Seguramente cada vez que Dios te ha dicho que hagas algo, con una connotación de posibilidades de vergüenza muy inferior a la de reunir a todo el pueblo y delante de ellos decir: de aquí saldrá agua, y golpear la roca, seguramente Dios te ha pedido que hagas menos, pero no lo has hecho por vergüenza. Seguramente Dios te ha dicho: háblale de mí, evangelízalo,
Alcánzalo, dale palabra. Uy, Señor, llévamelo a la iglesia y lo evangelizo. Señor, coloca que se siente en mi mesa, que me pregunte algo si tú quieres que le hable. Si tú haces que me hable, es porque tú quieres que yo lo evangelice. Y pues no. Ellos golpearon sin temor, y de la cual bebieron la asamblea, o sea, el pueblo de Dios y su ganado. Todos estaban sedientos. Habían salido 600,000 hombres, más sus mujeres, más sus niños, más su ganado. Todos estaban sedientos. O sea, cuando fueron, porque iba a haber respuesta sobre el agua. ¿Ustedes creen que fueron 2 o 3? Fueron todos. Y agua suficiente para todos. Sin embargo, este pasaje tiene algo muy particular. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón: por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que lleven a esta comunidad a la tierra que yo les he dado. Ellos hicieron lo que Dios dijo, pero no le dieron la gloria a Dios. Cuando golpearon la roca, no dijeron el Señor, Dios soberano, sino simplemente en su vanidad golpearon la roca para que fluya el agua. El milagro se hizo, pero perdieron el privilegio de conducir al pueblo de Dios a tomar posesión de la tierra prometida. Hay un momento en que Dios le dice a Moisés: sube a la montaña. Cuando están a orillas del Jordán para pasar a tomar posesión de la tierra prometida, sube a la montaña y observa todo el valle, las montañas y el paisaje que hay allá. Porque en tus pies no pisarán esa tierra. Aún a pesar de que Dios lo tenía en una condición muy especial. Moisés no era cualquiera. Dios hablaba con Moisés como hablar con un amigo. En todo esto, ubiquémonos, somos el pueblo de Dios. ¿Qué de todo esto tiene que ver contigo? ¿Qué de todo esto tiene que ver con nosotros? ¿Qué cosas hay en nuestra actitud en la que nosotros, a pesar de que Dios nos sacó, somos rebeldes? ¿Qué hay en nuestra actitud que nos impide sujetarnos plena, total y genuinamente a Dios? Sin arrancar algunos pasajes de la Biblia. Esto no, sino plenamente. Porque si voy a hacer un negocio y en ese negocio esto me perjudica la palabra, lo voy a obviar. O simplemente voy a encontrar una explicación lógica para desvirtuar la palabra. Me preguntaron el lunes en una reunión de liderazgo si era verdad que mentir era tan grave como matar.
Y la respuesta es muy sencilla. Éxodo capítulo 20. No vamos allá, la pueden revisar en casa. Los mandamientos. Dios nos da los mandamientos de manera puntual. Y así como dice no matarás, también dice no darás falso testimonio. Sujetémonos. Por no darle la gloria a Dios también hay consecuencias. A veces nos llenamos de tanta soberbia. A veces pensamos que las cosas que tenemos son producto de nuestras grandes habilidades. Y realmente es la bendición de Dios cuando es bueno. Porque cuando es malo, no es la bendición de Dios. Igual tienes riqueza. Pero ¿qué va a pasar con esa riqueza? ¿Cuánta alegría y felicidad traerá esa riqueza para ti y para tu descendencia? En el libro de Éxodo, en el capítulo 33, versículo 7, dice, Moisés tomó una tienda de campaña y la armó a cierta distancia fuera del campamento. La llamó la tienda de la reunión con el Señor, tu cuarto de guerra. Cuando alguien quería consultar al Señor, tenía que salir del campamento e ir a esa tienda. Siempre que Moisés se dirigía a ella, todo el pueblo se quedaba de pie a la entrada de su carpa y seguía a Moisés con la mirada hasta que éste entraba a la tienda de reunión. En cuanto Moisés entraba en ella, la columna de nube descendía y tapaba la entrada. Mientras el Señor hablaba con Moisés, cuando los israelitas veían que la columna de nube se detenía a la entrada de la tienda de reunión, todos ellos se inclinaban a la entrada de su carpa y adoraban al Señor. Y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Después de eso, Moisés regresaba al campamento, pero Josué, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión. Y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Dios dice en un pasaje, ya no quiero que seas mi siervo, ahora quiero que seas mi amigo. Pero no depende de Dios, porque Dios ya abrió el camino. Depende de ti, depende de mí, que nosotros vayamos a hablar con Dios cara a cara, que tengamos nuestro cuarto de guerra, nuestro lugar para ir a hablar cara a cara con Dios. Puede ser el rebelde. Si eso te satisface, si eso te llena, pues sigue siendo el rebelde insatisfecho, incomprendido. Pero también puedes tomar la decisión de ser el amigo de Dios. Y que la nube descienda y cubra la entrada del lugar donde tú te postras a hablar con Dios cara a cara. ¿Qué puede ser más grande, más glorioso para la vida de un ser humano
que hablar cara a cara con Dios como si Él fuese su amigo. Mejor dicho, hablar cara a cara con Dios como su mejor amigo. No depende de Dios, depende de ti. O eres rebelde, o te vuelves de tu arrogancia, de tu altivez, de tu depresión, de tu baja autoestima, de tu mentira, de tu carne, de tu avaricia, y te postras ante Dios hasta que la nube descienda. Pero cuando eso pase, hablarás cara a cara con papá, con tu amigo, con tu amigo. Por favor, solo de imaginarlo, solo de pensar en esos momentos, este cuerpo es insuficiente para lo que yo siento. Necesitamos carácter para hablar cara a cara. Necesitamos carácter. Queremos recibir lo mejor de Dios y nos comprometemos con lo peor de nosotros. ¡Qué tristeza! Pero así es el pueblo de Dios, rebelde. Quiere lo mejor de Dios, pero da lo peor de sí mismo. ¿Cuántas veces tu carne va a estar por encima de tu espíritu? Acompáñeme por favor al libro de Génesis en el capítulo 39. Vamos a leer del versículo 3 al 12. Este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y éste lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos los bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar hasta a partir de este momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto que la casa como el campo, tanto en la casa como en el campo. Por eso Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. José tenía un buen físico y era muy atractivo. Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso: acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó: mire, señora, mi patrón ya no tiene de qué preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo en su rechazo. Un día, en un momento en que todo el personal del servicio
se encontraba ausente, José entró en la casa para cumplir con sus responsabilidades. Entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y lo arrojó y le rogó: acuéstate conmigo. Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la casa. Para estar cara a cara con Dios se necesita tener carácter. Para huir, para rechazar, para declinar ante toda altivez, ante toda mentira, ante toda carne que se levanta para apartarnos de Dios. Y sé que por factores externos, todos los días de nuestra vida, habrán circunstancias que nos van a colocar en esta situación, por factores externos. Y debemos estar preparados y debemos ser capaces de resistir. ¿Dónde se vuelve muy compleja la guerra? Cuando no es por factores externos, sino porque tú mismo generas esos factores. Cuando es tu mente creando el pecado, el riesgo de que baje a tu corazón es mucho mayor. Necesitamos no subestimar a Dios. No subestimes a Dios. Porque si lo quieres ver cara a cara, si quieres hablar con Dios como con un amigo, si quieres que Dios sea tu amigo, no lo subestimes. José tenía temor de Dios. Y el temor que José tenía era el temor reverente. Uno puede sentir temor a la altura y miras hacia abajo y en tu mente hay algo que te hace sentir que te caes. Tú puedes sentir temor de las armas porque piensas: me puedo matar o puedo matar a alguien. Pero el temor a Dios, el temor que debemos tener a Dios es el temor reverente. El de: no te quiero fallar. No te quiero perder. No quiero que te apartes de mí, Señor. No quiero dejar de oír el suave murmullo. Eso es temor reverente. Y por ese temor reverente José corrió. Volvamos a Éxodo, por favor. En el libro de Éxodo, en el capítulo 15, en el versículo 11 dice: ¿quién, Señor, se te compara entre los dioses? Quiero hacer claridad. En tu Biblia, la palabra dioses está escrita en minúscula, porque solamente un Dios se escribe con mayúscula, el único y el verdadero. ¿Quién, Señor, en mayúscula, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza
y santidad. Tú, hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentos. Ese es Dios. Ese es Dios. Cuando tú miras al cielo y ves el sol o ves la luna, cuando miras el horizonte, no puedes ver algo distinto que la majestad de Dios. Imagínese lo prodigioso de Dios, lo majestuoso de Dios, que hace de un atardecer un escenario tan hermoso. Cuando tú ves el sol hundiéndose en el mar y se va volviendo naranja y el color azul del agua y las nubes que adornan el paisaje y en medio del sol un ave marca su silueta. ¿Qué mente podría crear algo tan extraordinario? Dios. Dios. ¿Qué puede compararse con Dios? Aún así, cuando piensas en ti, que eres una creación divina, piensas en que eres fracasado, piensas que eres feo o fea, piensas que otros tienen lo que tú quisieras tener y no entiendes que eres una creación de Dios y que Dios te creó y te escogió y que Dios te llama para que lo adores y para que le sirvas. Pero que Dios no quiere que seas su siervo, que Dios quiere que seas su amigo. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú, Señor? Aquí estamos hablando del Padre, del Padre. En el libro de Salmos, Salmos 104. Acompáñenme, por favor, al versículo 1. Alaba, alma mía, al Señor. Señor, mi Dios, tú eres grandioso. Te has revestido de gloria y majestad. Te cubres de luz como un manto. Extiende los cielos como un velo. Afirmas sobre las aguas tus altos aposentos y haces de las nubes tus carros de guerra. Tú cabalgas en las alas del viento. Haces de los vientos tus mensajeros y de las llamas de fuego tus servidores. Tú pusiste la tierra sobre sus cimientos y de allí jamás se moverá. El Padre, creador del cielo y la tierra. Somos el pueblo de Dios, de Él. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Y acompáñenme por favor al libro de Hebreos. Y en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 3 y 4 dice: el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios,
la fiel imagen de lo que Él es, el que sostiene y el que sostiene todas las cosas en su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior que los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Jesús. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Jesús. Es necesario que entendamos qué vínculo tenemos con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 15, dice: ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. Esclavice al miedo. Sino un espíritu que los adopta como hijos de Dios y les permite clamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Espíritu Santo. Si hemos recibido el Espíritu de Dios, Él nos asegura que somos hijos de Dios, que no debemos tener ningún temor. Y que nunca nos llevará a la esclavitud. Pueblo de Dios, ¿eres rebelde? Pueblo de Dios, ¿eres esclavo? ¿Qué te esclaviza? ¿Qué tienes que esconder? ¿Qué te avergüenza? ¿Qué no permite mirar cara a cara a Dios y hablar con Él como con un amigo? En el libro de Ezequiel, en el capítulo 36, en el versículo 26, dice: les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Dios, creador de todo el universo, que diseñó los colores a la perfección, que diseñó el organismo a perfección, dice: les daré un nuevo corazón. Porque el corazón original, el que heredamos de Adán y Eva, es un corazón endurecido, un corazón lleno de vanidad, de orgullo, de debilidades. Y dice: les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra
tienen. Les pondré un corazón de carne. Y eso se refiere, pondré un corazón sensible. Y necesitamos un corazón sensible a Dios. Hoy podemos entender que el pueblo de Dios no es el de la aureola, no es el que camina levitando. Hoy podemos entender la cantidad de imperfecciones, pero también podemos entender que aunque 600,000 más sus hijos, más sus acompañantes, eran rebeldes, Moisés y Aarón se postraban ante Dios. Y cuando Moisés iba a la tienda, y Moisés había sido asesino, y Moisés era torpe, temeroso, inseguro, desobediente, y hasta le robó la gloria a Dios. Pero aún así, en su tiempo de intimidad con Dios, Dios le hablaba cara a cara, como a un amigo. Y yo quiero invitarlos, porque es lo que siento en mi corazón, que ustedes hoy decidan en su intimidad ir a hablar con Dios cara a cara y dejar atrás todas las cosas que aún hay que te apartan. Deja tu altivez, porque el hombre solo es grande cuando se postra ante Dios. Padre, te damos gracias esta mañana. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por hablarnos directamente al corazón, Señor. Pero quizás hoy es necesario que cambies nuestro corazón. Quizás aún conservamos un corazón endurecido. Quizás aún tenemos un espíritu de esclavo que prefiere aferrarse a las cosas absurdas, mundanas, al orgullo, a la altivez, para no entender tu gloria. Pero hoy, Señor, tu espíritu nos toca y se mueve entre nosotros, llevándonos a sentir la necesidad de ir a tener un tiempo de intimidad contigo, Señor, y mirarte a los ojos y mirarte cara a cara y hablar contigo como con un amigo, donde podamos expresarte nuestra tristeza, nuestra debilidad, donde no tengamos que acudir a un hombre, sino que seas tú escuchándonos y diciendo a nuestro oído con el suave murmullo: yo estoy contigo, no te preocupes, ponte en marcha. Padre, perdónanos por haber caminado muchas veces sin mirarte a ti, pero hoy decidimos ir a buscarte, postrarnos ante ti, renunciar a todo lo que nos aparta de ti,
Porque entendemos que somos tu pueblo y que somos escogidos y predestinados a pesar de nosotros. Siempre has esperado que tengamos esa intimidad y que nos aferremos a ti, Señor, y no te soltemos. Hoy decidimos hacerlo, Señor. Yo te ruego que esta decisión quede escrita en el corazón de todos y cada uno de los que estamos escuchando y vamos a escuchar esta palabra. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Te ruego, Señor, que bendigas esta iglesia y bendigas toda tu iglesia, todo el lugar donde se predique tu palabra. Y que hoy, Señor, tu palabra sea fuerte y clara para todo tu pueblo. Que cada pastor, cada sacerdote hoy tenga tu unción, porque el pueblo tiene que volverse a ti y anhelamos que así sea, Señor. Te oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús, bajo la guía, la dirección y la unción de tu Santo Espíritu y en acción de gracias. Amén y amén.